Hola, bienvenidos a este video y gracias a Dios por permitirme hacer este. Reporte de más de 40 autopsias que se realizaron en pacientes que fallecieron por COVID-19. En base a estos estudios post-mortem se puede comprender mucho mejor la causa de muerte. Las autopsias han revelado que la gran mayoría de ellos mueren por eventos tromboembólicos, vale decir, coágulos que se forman en alguna parte del organismo y se dirigen hacia el pulmón, fenómeno conocido como tromboembolismo de pulmón. Y esto es causado por daño vascular difuso, daño de vasos sanguíneos. Esto ocurre en todo el cuerpo. Por tanto, la COVID es una enfermedad multisistémica. Estos hallazgos han sido encontrados gracias a los exámenes macroscópicos como microscópicos de las piezas quirúrgicas de los pacientes que fallecieron por COVID-19. Las autopsias han mostrado que los trombos se forman de manera bilateral, generalmente en las venas, en vasos ilíacos y femorales, y de ahí se desprenden para ir al pulmón y se produce el tromboembolismo pulmonar masivo. Este trombo se prende a la arteria pulmonar como si fuera un caballo, trombo a caballo denominado, causando así un cuadro de insuficiencia cardíaca grave con colapso cardiovascular y muerte. Por tanto, el tromboembolismo pulmonar ocurre entre el 40 al 60% de los casos que fallecieron por la COVID-19. Muchas veces este cuadro de tromboembolismo de pulmón no es un cuadro que se lo puede ver a simple vista. Vale decir, se producen fenómenos de microtrombosis que han ocluido las pequeñas arterias, causando así un cuadro de inmunotrombosis. La respuesta inflamatoria daña los vasos sanguíneos, activa la cascada de coagulación tanto en el pulmón como en otros órganos. Ejemplo, en el riñón, por ejemplo, se produce microtrombosis en la circulación renal, causando así una infuria renal. Ahora, también se ve en el hígado, sistema nervioso y otros órganos del cuerpo, como por ejemplo el corazón. Las autopsias también mostraron que en el sexo masculino se observó que tenían trombos en el plexo venoso prostático. Vale decir, la COVID-19 produce un cuadro protrombótico muy importante, favorece la formación de trombos. Y gracias a estas autopsias podemos comprender por qué es tan importante en algunos casos anticoagular al paciente, o mínimo usar una heparina profiláctica. También se comprende la importancia de usar corticoides en los pacientes más graves que tienen hipoxemia y que necesitan oxigenoterapia para frenar esta inflamación. Las autopsias también nos enseñan que los casos de sobreinfección bacteriana o fúngica ocurre en estos pacientes graves, pero ocurre en menos casos o en la mínima de los pacientes. Se han reportado de aproximadamente el 8 al 10% de los pacientes que fallecieron. Por tanto, lo que mata a un paciente con COVID-19 no son las sobreinfecciones bacterianas, es la propia respuesta inflamatoria causando daño vascular difuso y fenómenos de inmunotrombosis. Ahora vamos a mencionar algunos hallazgos tanto macroscópicos como microscópicos en algunos órganos. Los hallazgos macroscópicos de las vías respiratorias y el pulmón son traqueobronquitis, úlceras aftuosas, principalmente en la tráquea y bronquios. En el pulmón, aumento de tamaño, incluso llegando a un peso de 3.400 kilogramos, más firme, consolidación, septos engrosados, áreas de edema, líquido, derrame pleural, líquido en las pleuras. Generalmente el 40 al 60% de trombosis pulmonar vienen generalmente de miembros inferiores. Ahora, al tacto de este pulmón es friable, vale decir que se degranula más fácilmente. Algunos de los hallazgos microscópicos son daño alveolar difuso, microtrombosis, daño en neumocitos tipo 2, células atípicas con aumento del tamaño de sus nucleolos, formas aberrantes, infartos pulmonares hemorrágicos, partículas de SARS-CoV-2 en neumocitos. Podemos mencionar además que la infección secundaria es en el 8% de los casos. En los hallazgos macroscópicos del corazón se ha reportado aumento del tamaño, aumento del peso, dilatación, petequias. En los hallazgos microscópicos, daño microvascular, trombosis, necrosis, inflamación,
hemorragia, pericarditis. Los hallazgos macroscópicos en el riñón se han encontrado disminución en el tamaño, y aquellos hallazgos microscópicos son glomerulosclerosis segmentaria y focal, nefritis intersticial, microtrombosis, necrosis tubular aguda. En el hígado se ha encontrado congestión, hemorragia, necrosis, en el vaso atrofia de la pulpa blanca, depresión de linfocitos, en la médula ósea aumento de adipocitos, en el cerebro microtrombosis, microinfarto, hemorragias, en el testículo necrosis, injuria vascular, en el músculo esquelético miositis, áreas de necrosis. Ahora, estas alteraciones en estos órganos es provocado por un daño viral directo y una respuesta inmune avesante, vale decir dañina. Y llegamos al final del video. Comparte este video para que llegue a más personas. Recuerda, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros.